Estamos en comunicación con el hermano Maxi M, que es un hermano originario de la nación Mocoy. Le damos la bienvenida al Festejo contra Festejo Radio. Hermano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí contento de volver a verlo después de tanto tiempo, hermano. Sí, después de tanto tiempo, una alegría de volver a escucharlos, a compartir este rato con ustedes. Bien, en este programa que se llama Festejo contra Festejo y solamente hablamos de las noticias y el arte de los pueblos originarios de la República Argentina y también la parte de lo que es la cosmovisión. Y hoy estamos hablando con Maximiliano M, que es un profesor que está bajo el EIB de educación bilingüe en el norte argentino. Maxi, esta semana fue el Día de la Bandera Mocoy, que fue el 24 de mayo, ¿verdad? Sí, el 24 de mayo pasado se celebraba, estuvimos celebrando, recordando un año más de la creación de la bandera Coit acá en nuestra provincia, en la provincia del Chaco. Sí. Bien, y esta bandera es de color blanca, celeste, verde y negra, ¿verdad? Y rojo. Y rojo, perdón, gracias por sumar ahí el dato. ¿Por qué esos colores, Maxi? Bueno, la bandera Mocoy entonces tiene estos 5 colores y varias figuras. Les nombro los colores de arriba hacia abajo. El primer color es el negro, luego continúa la franja de color rojo, luego celeste y blanco y abajo el color verde. Esos son los 5 colores que tiene la bandera Mocoy. Y bueno, entre las franjas rojo y celeste tenemos el sol, y en la franja verde tenemos a unas figuras que tenemos el mañic o el ñandú y un cona, que es una vasija, un cacharro. Luego tenemos el huacaik, que es la flor, es una flor, la flor del garabato, que es uno de los árboles acá de la zona, y al final tenemos el Nachi-Sirangat, que es la constelación que viene a ser la Cruz del Sur. Esas son las características que tiene nuestra bandera. Sí, ¿y qué nos podés contar para la gente que está oyendo el programa? El significado de estos objetos sobre la franja verde. Sí. Primero el significado de los colores, luego continuamos con los objetos. Los colores, bueno, un poquito más atrás, hacer un poquito de memoria, a ver cómo comenzó con la bandera, antes de continuar con el significado de los colores. Esta bandera ya venía trabajando hace unos más de 10 años atrás, específicamente allá en la década del 80, a final de la década del 80, cuando se crea lo que es se sanciona la ley 3258, que es la ley del aborigen chaqueño. Bueno, ahí es cuando se implementa lo que es formalmente lo que es la educación intercultural bilingüe en nuestra provincia, y se capacita a las primeras personas para la enseñanza o para la traducción, para el acompañamiento de los docentes criollos
en las escuelas. Estas personas le daban una especie de curso, capacitación de unos meses, y el primer requisito era saber leer y escribir y nada más. Después, si contaban con un título de nivel primario, venía bien, bárbaro, pero lo básico era saber leer y escribir para así continuar con el curso o hacer este curso, pero luego ser docentes o ser maestros. En este caso, el título que obtenían era el de auxiliar docente aborigen, que era un traductor más que nada, que era lo que venía a traducir lo que venía o lo que dictaba, lo que explicaba el maestro criollo en las aulas hacia sus alumnos. Bueno, y en este grupo de personas, estos primeros grupos de personas, estaba don Roberto Ruiz. Roberto Ruiz era uno que pertenecía al pueblo Mocoit, que vivió en la comunidad de El Pastoril, que está acá en el sur de nuestra provincia. Una de las comunidades más grandes que tenemos acá del pueblo Mocoit. Entonces Roberto Ruiz vivía en esa comunidad, trabajó en esa comunidad en la escuela 418, y ahí es donde ejerció toda su vida la docencia como auxiliar docente aborigen. Entonces ya venía haciendo ese trabajo, él venía pensando a ver cómo podía hacer para tener un distintivo, para tener algo que nos identifique como pueblo Mocoit. Entonces él ya venía haciendo ese trabajo cada vez que había una pequeña reunión, alguna pequeña charla en las comunidades de acá del sur de nuestra provincia. Entonces presentaba, él decía, a ver, a mí me parece bien de que tengamos una bandera o algo que nos identifique como pueblo Mocoit, incluso como pueblos indígenas acá de la provincia y del país. Entonces él había hecho un trabajo y había pensado estos colores, el negro, el rojo, el celeste, el blanco y el verde, y luego estas otras figuras. Y así lo fue presentando hasta que en el año 2010, cuando la ciudad de Villa Ángela, que es la ciudad donde está dentro de lo que es la comunidad de El Pastoril, en su ejido municipal está la comunidad de El Pastoril, entonces la ciudad de Villa Ángela. Entonces la ciudad de Villa Ángela en el 2010 cumple sus 100 años, y en toda esa semana de festejos, de celebración, entonces uno de los concejales de nombre Rosesuk, Ricardo Rostesuk, este concejal que tenía y tiene una buena relación con las personas de la comunidad de El Pastoril. Entonces él decide invitar a don Roberto Ruiz, que ya tenía un trabajo hecho de lo que era el proyecto de la bandera Mocoit. Entonces presentan al Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela. Entonces, previo al centenario de la ciudad, entonces se aprueba en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Ángela, aprueban ese proyecto con la creación de la bandera Mocoit en el año 2010, que fue el 24 de mayo de ese año. Entonces con un expediente que es el número 3582. Entonces ahí cuando se aprueba ese proyecto. Entonces en todo el proyecto, obviamente que va detallado a ver los significados de los colores. Entonces vamos con el significado de los colores. El primer color, como dije, que es el negro. El negro es como creo que la mayoría conocemos como una etapa lo relacionamos más a lo oscuro, a la oscuridad, a ese momento de muerte, si se quiere. Entonces ese primer color, él dice que nosotros como pueblo indígena, como pueblo Mocoit, vivimos esa etapa no hace mucho, no está lejano,
Todos vivimos esa etapa en donde hubo guerras, en donde hubo matanzas, en donde hubo marginación. Entonces él consideraba de que una etapa muy difícil, una etapa de oscuridad para los pueblos. Entonces él coloca ese color en primer lugar, en la parte superior. Entonces por eso que nuestra bandera tiene el primer color, es el negro. Luego continuamos con la franja de color rojo, y esa es representa la sangre que fue derramada, la sangre de los hermanos que fueron asesinados, mutilados, perseguidos. Entonces esa es Luego el celeste y blanco, que están en el medio, que son los colores de la bandera argentina, que es el celeste y blanco. Entonces, y finalmente en la parte inferior tenemos el color verde, lo que representa la naturaleza, lo que es el monte, el campo, el verde de la naturaleza. Y luego la bandera, el sol, hay un sol también, que gran parte de ese sol, hay una pequeña partecita de ese sol que está tocando o está en la parte, en la franja de color rojo. Gran parte del sol está en la franja celeste y una pequeña parte del sol está en el color rojo. Es como que el sol está saliendo de esas dos etapas difíciles, del negro, que es la etapa de muerte, y el rojo, que es el derramamiento de sangre, y gran parte de ese sol, más del 3/4% de ese sol, está en el color celeste, cuando ya se comienzan a incorporar los derechos de los pueblos indígenas a las constituciones, tanto nacional como provincial. Entonces ahí somos incluidos. Luego en la franja verde, entonces tenemos a varias imágenes, figuras ahí. Les decía el mañic, que es el ñandú, que es una de las aves características, uno de los animales característicos acá de la zona, que se aprovechaba, por supuesto, la carne, que se consumía la carne, su pluma para fines de adorno, parte de lo que es la carne u otras partes del animal como medicina. Entonces este animal esta ave está en la bandera mocoito. Luego tenemos al no-gona, o la vasija, que también es uno de los adornos, una de las artesanías, uno de los elementos también importantes que tiene nuestra comunidad, que obviamente lo hacían con tierra, con barro, y mezclaban con hueso de caballo, hueso de algún otro animal, o acerrín, o parte de lo que es la madera, para conservar alimentos, ahora en estos últimos años, para adorno, o incluso para la venta, incluso para vender, que hay familias que todavía siguen realizando trabajos en artesanía en el barro. Y luego la otra figura, que es un ramo, es como un ramo de flores, es una rama con flores amarillas. Esa rama es de un árbol que es el bacaic, o más conocido como garabato, que es un árbol casi similar al garrobo, que tiene unas espinas, es casi parecido a la uña de un gato, una especie de ganchos, son las espinas de este árbol. Y su floración comienza en los primeros días, o incluso entre el 20 de agosto al 15 de septiembre aproximadamente. Y es uno de los primeros árboles, es el primer árbol que florece en nuestra región cuando se acerca la primavera, o se acerca el mes de septiembre. Entonces indica una nueva etapa que conocemos como primavera, como florecimiento, como resettra nuestras esperanzas. Ahora ya empiezan a florecer
los árboles empiezan luego a tener frutos, los animales comienzan a salir de sus cuevas, ya renueva las esperanzas. Entonces, este es un indicador de que comienza una nueva etapa. Luego tenemos, por último, a la Cruz del Sur, o Nachi Shinamat, que es una constelación, que es una que nos servía como guía para orientarnos, ya sea en la noche o para fijar un determinado rumbo, para ver qué tal viene la época del año, cómo viene el año, cuáles son si es un año de prosperidad, o va a haber un poco menos, o va a haber un poco más de escasez de alimento. Así que esas son las principales, esas son las características que tiene nuestra bandera. Bien, todo es con un significado propio, ¿no? Cada color y cada objeto que fue introducido en la bandera por el hermano Roberto Díaz. ¿Y qué más nos podés contar sobre la bandera, Maxi? La utilizan en toda la comunidad, bueno, ¿verdad? Sí, bueno, esta bandera que se la comenzó se lo comenzó a difundir, a conocer más, no hace más de 5 o 6 años, hasta hace antes del 2015, si se quiere, es conocido por 2 o 3 comunidades nada más. Pero creo que después del 2015, 2016, 2017 en adelante, ya las personas o el pueblo Mocoy, como que ya la mayoría, sobre todo en las escuelas, y los docentes, los maestros intercultural bilingüe, los docentes indígenas comenzaron a difundir esta bandera. Entonces, en cada acto, en cada evento que haya, en cada acto que había en las escuelas, se presentaba la bandera, ya sea en forma de dibujo o no como bandera, como una bandera flameando en un mástil, pero sí se la iba de a poco dando a conocer. Entonces, así las comunidades fueron haciéndose propio de esta bandera. Y ahora vemos creo que en la mayoría de todas las comunidades Mocoy, e incluso en las comunidades, incluso en otras comunidades que no son propiamente del pueblo Mocoy, también es conocida esta bandera. Hay muchos trabajos realizados con la bandera. Se da a conocer esta bandera en los institutos de formación docente, también trabajan con estas banderas, y sobre todo en aquellos institutos también de formación docente en donde no hay alumnos indígenas o no hay alumnos Mocoy, pero sí hay un docente indígena trabajando en esas instituciones. Entonces ellos dan a conocer, realizan trabajo con sus alumnos, realizan trabajo de investigación incluso sobre esta bandera, para que esa bandera después sea conocido. Hay localidades o otros municipios en donde hay una reunión del Consejo del Verante, por ejemplo, en donde se presenta esta bandera. Entonces se está haciendo cada vez más conocida esta bandera. Sobre todo esto, la difusión también, porque creo que en años anteriores no se conocía porque simplemente no se le daba ese lugar que merecía esta bandera. Entonces ahora, incluso cuando hay reuniones en la Casa de Gobierno, en la
subsecretaría de Interculturalidad también está la bandera. Creo que el año pasado, no tengo precisamente el dato, pero creo que el año pasado, si no me equivoco, o este año, la Cámara de Diputados de la provincia reconoció esta bandera como la bandera del pueblo mocoy. Iniciativa, creo que fue una de las diputadas del pueblo com que había presentado, y creo que sí está aprobado el reconocimiento de esta bandera como bandera del pueblo mocoy. Así que gran parte de lo que es nuestra provincia conoce o reconoce incluso esta bandera como bandera del pueblo mocoy. Y comunidades mocoy también de la provincia de Santa Fe, que también conocen esta bandera. Incluso muchas de las veces se conoce este trabajo a través de las publicaciones en redes sociales, publicaciones en los diferentes medios, ya sea escritos, medios digitales, y eso hace también a que se tome este trabajo como algo que ya está instalado desde hace varios años. Hermano, y la gente del INAI reconoce perfectamente esta bandera, ¿no? Sí, nosotros creemos que sí. No tuve la posibilidad de charlar directamente con ellos o representantes del INAI, pero sí, acá tenemos representantes, creo que acá en la provincia, y sí, porque es prácticamente de conocimiento público acá en nuestra provincia la bandera mocoy, y sí, yo creo que sí, tienen conocimiento. Esta bandera de la nación mocoy está siendo izada en los colegios públicos. En algunos, no en todos. Por ejemplo, en comunidades como ahí en donde vivió don Roberto Ruiz, por ejemplo, en la escuela 418, es una escuela primaria, a nivel primario, sí, y en la escuela ahí nomás muy cerca ahí, pero dentro de la comunidad tenemos el colegio, un secundario que es el 124, ahí también izan esta bandera junto con la bandera argentina, y está así la bandera mocoy. Y en los actos escolares, como por ejemplo ahora tuvimos el 25 de mayo, y en muchas de estas comunidades en donde ya incluso fueron donados por instituciones, por ejemplo desde la subsecretaría de Interculturalidad donó algunas banderas de ceremonia a esas escuelas de las comunidades, en donde sí, cada vez que hay un determinado acto, se presenta la bandera nacional, la bandera argentina, luego la bandera mocoy y la bandera de la provincia, acá la provincia del Chaco, y en otras instituciones, por ejemplo el CIFMA, que es el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, ahí tenemos la bandera argentina, la bandera del Chaco, la bandera la Huipala y la bandera mocoy. Así que tenemos varias banderas, y sí participan las banderas tanto en los mástiles de todos los días, en horario de clase, y en los actos. Le hago otra pregunta, hermano, para cerrar la nota. El 18 tuvimos el censo nacional, ¿verdad? ¿Vos creés que muchos jóvenes se han reconocido como parte del pueblo mocoy? ¿Creés que la cifra de la población mocoy va a ascender con los resultados del último censo? Yo creo que sí. Creo que sí, que muchos se identificaron como partes, como pertenecientes al pueblo mocoy. Porque los que estaban encargados de ese censo, justamente eso, el rol que cumple el docente, el maestro, el docente indígena, el maestro indígena, es importantísimo en las comunidades. Por lo tanto, es como que
porque o sea que conozco el trabajo, sé el trabajo que hicieron los docentes acá de las comunidades, que salieron a los barrios, que fueron a las zonas rurales en donde están las comunidades. Entonces ellos mismos eran los encargados de realizar las preguntas o de orientarle, de darle esa orientación, esa ayuda a los hermanos, para que también ellos, o sea, de que no sientan temor, de que no sientan vergüenza, o no crean que se les está o imponiendo algo, sino que simplemente se les da esa ayuda, ese acompañamiento para con las comunidades. Creo que hasta ahora las comunidades le tienen muchísimo respeto, mucho aprecio a los docentes, a los maestros indígenas. Por lo tanto, yo creo que creo que sí que estuvo bien, y muchísima gente en ese punto le dieron ese voto positivo a la identificación de su grupo étnico. Bien, qué bueno que lo que nos estás contando de que los jóvenes están orgullosos de su familia, ¿no es cierto? De su tierra, de su provincia, de su cultura, de su nación Mocoy, ¿no? Eso es algo muy bueno y es una gran noticia también a futuro. Bueno, Maxi, hermano, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a una tanda. Estamos súper contentos de charlar nuevamente con usted, hermano, y lo invitamos para otra próxima salida y participar en este espacio de Pueblos Originarios, este programa que se llama Festejo contra Festejo Radio. Muchísimas gracias a ustedes por este pequeño espacio, a conocer, por supuesto, nuestra realidad, nuestro diario vivir acá en nuestra provincia. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, yo los saludo en Mapuzungún, Peco Ayal, y usted me podría saludar en Mocoy, ¿verdad? Bueno, sí. Ya que na David ma sale que tawa na nestrayaki na liari pico ana achik ngoy que na David achik. Bien, Peco Ayal, hermano. Bien, fue Maxi M hablando desde la comunidad Mocoy sobre el día de la bandera Mocoy, que fue el 24 de mayo. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.